Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Volvemos a un tema que a mí me gusta mucho, que son los temas de misterio, de cosas casi paranormales o excéntricas de algunas personalidades que no necesariamente tienen que ser famosas o reconocidas a día de hoy, pero que esconden una historia de una Málaga y una época chula que creo que merece la pena ser rescatada. Ay, a mí la Málaga de los conventos me parece absolutamente fascinante. Ya le dedicamos un podcast. Eso es. Con nuestro invitado de hoy, de un montón de semanas, con Fernando. Bienvenido de nuevo. ¿Qué hay? Buenos días. Gracias por dejarte secuestrar, que siempre me gusta decírselo. Eso es. Que siempre que lo llamamos acude rápidamente, porque vamos a volver sobre los pasos de esa Málaga conventual, de esa Málaga que estaba plagada de conventos. Con esa excusa sí que hablaremos de uno de los mayores, pero vamos a hablar también de los personajes, de las monjas, sí. que habitaban dentro y que algunas tienen historias absolutamente fascinantes de apariciones, visiones y todo tipo de cosas que hoy nos va a contar Fernando. Eso es porque yo titulé este artículo, lo titulé como la monja que veía muertos, y es verdad, porque hay diferentes, las monjas siempre, por lo que sea, siempre han sido los curas los que han tenido más relevancia social, literaria, cultural, pero sin embargo las monjas han estado como más olvidadas. Pero en el convento de Santa Clara, del que luego hablaremos tranquilamente, eso es, hubo a lo largo de su centenaria historia varias monjas cuyos testimonios quedaron recogidos en libros de la orden, que Alberto Palomo, que es el sacristán de la catedral, en un libro maravilloso que recomiendo a todos mis oyentes, que se llama Esto no estaba en la historia de Málaga, que ha publicado la editorial Almuzara, cuenta esta historia de estas monjas. Entonces estos testimonios están recogidos, como digo, en los libros conventuales, y ahí hay ¿De qué época estamos hablando, Fernando? Estamos hablando de toda la Edad Moderna. Estamos hablando desde el principio del siglo XVI. Después de la Reconquista, efectivamente, después de la Reconquista. Toda la Edad Moderna. Porque estamos hablando del convento de Santa Clara, que tuvo una existencia de 3 siglos y medio. Bueno, y todavía sigue existiendo, en capuchino. Todavía sigue existiendo. O sea, que estamos hablando de un convento que está próximo a cumplir los 500 años. Y no, ha cumplido ya los 500 años. Claro, ha cumplido ya los 500 años. Nos encontramos, con monjas como por ejemplo tengo aquí apuntado, Isabel de Morales, que llevaba un cilicio de hierro, que laceraba su carne, y en verano se ponía una túnica de lana en plena canícula, y estaba con la túnica de lana como una mortificación. Muy pegada, como una mortificación especial. Luego tenemos a Leonor de Ayala, que fue la que presenció en el claustro del convento una procesión de monjas, que todas difuntas, que incluso una de ellas se acercó y le dio una vela como invitándola a participar en la procesión, y ella se quedó completamente aterrada. Y... Hombre, no me extraña. Si de repente, te invita a participar en la procesión de personas que han fallecido, pues tú dices, o mi final está cerca o no sé. Yo no soy capaz, pero... Yo dejo de creer si me pasa eso, vamos, al contrario. Y luego tenemos la monja que efectivamente veía a los muertos, que fue la primera abadesa que tuvo el convento. Estamos hablando de 1500 y poco, 1504, 1505, del principio del siglo XVI, que se llamaba exactamente, tengo aquí, Sor Clara de la Cruz, que tenía el don de, nada más que veía a una persona, saber cuándo se iba a morir. Y era un don que le había dado, un don divino que le había dado el cielo, e incluso pudo presenciar, estamos hablando del siglo XVI, la muerte de su propio hermano. Se le apareció en el mismo momento en que expiraba su hermano en Sevilla. Ella estaba en Málaga, el momento que expiraba su hermano en Sevilla, ella tuvo ya esa visión, y se enteró a los pocos días cuando le llegó la noticia. Claro. Y nuestra protagonista, entre todas las monjas, la que yo seleccioné, era Sor María de Negro, una monja que tenía el don divino de las levitaciones, de las visiones celestiales, y sabemos de ella porque apareció una lápida cuando en los conventos tenían que hacer continuamente mondas, porque los conventos tenían su propio cementerio donde enterraban a sus monjas. Pero claro, estamos hablando de que estos cementerios no tenían nada que ver con los cementerios actuales, eran cementerios de pocos metros cuadrados. Entonces, aunque parezca increíble, cada 80, 100 años, cada X periodo había que hacer mondas, y había que ir retirando porque no había sitio donde enterrar
mayores, Y entonces, efectivamente. este cementerio, al parecer, el Santa Clara, que estaba en un patio que había mucha humedad, sorprendentemente, cuando fueron a hacer una monda, se encontraron un cuerpo incorrupto, que actualmente está en el convento de Capuchinos, pero por lo que sea, la lápida acabó por estos azares curiosos en la cofradía del Rico, en la capilla que tiene la cofradía del Rico en la iglesia de Santiago. Y los cofrades antiguos recuerdan haber visto la lápida funeraria de Sor María de Negro allá arrumbada en un rincón de la capilla, hasta que hace poco tiempo pues se recuperó. Y sabemos que esta monja pues murió en olor de santidad, y un día estaba rezando delante de un San Antonio, y un niño Jesús vino volando desde las manos del San Antonio a su regazo. Eso cuentan los libros monacales. Claro, todo esto son los escritos que nos quedan o nos llegan de esa época, ¿no? Y que se dé cuenta, pues, las virtudes que tenían o esas visiones que tenía cada una de estas monjas, ¿no? Cada una de estas protagonistas que son de distintas épocas, ¿no? Sí. Todas que hemos nombrado son de toda la historia del convento de Santa Clara, que hay más historias, ¿no? Exactamente. Pero a mí me gustaría destacar en toda esta historia que estaba contando Fernando y en concreto de la última monja, la importancia de conocer las historias y los detalles. O sea, porque lo estaba comentando él, ¿no? Que durante muchos años su lápida ha estado arrumbada en la capilla del Rico, de la iglesia de Santiago, y no ha sido casi hasta que no hemos conocido su historia, hasta que no la hemos conectado con aquel cuerpo incorrupto que apareció con una guirnalda además en la cabeza, tal y como murió, y con una vara en la mano. O sea, hasta que no hemos sido capaces de conectar y de conocer a fondo esas dos historias, como que no se rescata esa parte, vamos a ver, que puede tener más o menos importancia, pero yo creo que es una curiosidad de una Málaga, bueno, pues que tuvo importancia en aquella época y que merece la pena el rescate. Claro. O sea, yo me imagino que aquella lápida estaría por ahí tirada y sin que nadie se percatara durante muchísimos años. Bueno, y finalmente el conocer esta historia pues permite ir armando ese complicadísimo puzzle que es el de la historia. Y entender pero no solo para reivindicarla, para que nosotros también la disfrutemos. Exactamente, entender eso como hablamos en ese capítulo que contamos también con Fernando sobre la historia de todos los conventos que ocupaban prácticamente la totalidad de lo que hoy consideramos como el centro de Málaga, e imaginar, ¿no? que lo que hablamos, de donde estaba esa lápida, en ese momento también formaba parte de un gran convento del que vamos a hablar ahora. Los conventos, las zonas conventuales eran pequeñas ciudades. Totalmente. O sea, estaba la zona conventual, tenía su huerta, tenía el compás, la entrada al convento, tenía las huertas, tenía la iglesia, tenía el convento. Es decir, es que era pequeñas ciudades dentro de la ciudad, y el de Santa Clara fue uno de los mayores, indudablemente. Donde no todas las monjas entraban por su propia voluntad. También había monjas que eran de familias adineradas que no habían podido casarse, y entonces muchas estaban en el convento esperando matrimonio, o claro, porque fueran, que no todas entraban voluntariamente. No entonces, claro, las que entraban voluntariamente, pues eran especialmente. Yo también he leído el caso del convento de las Carmelitas, que estaba fundado por San Juan de la Cruz, que estaba en la calle Sánchez Pastor, esquina con Santa María, que una chica jovencita fue con su familia a misa a la capilla del convento, a la iglesia del convento, y quedó tan atraída por ese ambiente religioso que quiso meterse a monja, y los padres se opusieron. Bueno, pues la niña se escapó, saltó a las tapias del convento, entró en el convento, profesó, y ya no hubo manera, por más que los padres intentaron, no hubo manera de sacarla del convento. Y según cuentan las crónicas, murió en aroma de santidad. O sea que toda esta historia... Sí, que las vocaciones, es decir, porque además tú cuentas en esa primera parte de la crónica que en su época había muchísimas monjas, casi 100, ¿no? Y entonces allí habría de todo, pero las que realmente tenían vocación, pues tenían mucha vocación. Claro, tenían mucha vocación. La Málaga conventual, a mediados del siglo XVIII, según los catastros que había, se recogen 300 y pico monjas. Nada más en Santa Clara había unas 70. Unas 70 era el convento quizás el más grande. El más grande era, el más grande el más grande era el de La Paz, que estaba en la Plaza de la Merced, en todo lo que es las casas de campo, el de más metros cuadrados. Pero en Santa Clara, 70 monjas, que son muchas monjas, ¿eh? Y 300 monjas, sí. Igualito que hoy, que estuve yo el otro día hablando con las monjas de Santa Clara de la Plaza Zumaya, que está aquí al lado del convento de la Trinidad, y creo que quedan 3-4 monjas. Claro.
Los comparables. Sí. Entonces, claro, que hay 3-4 monjas que hacen un auténtico milagro cotidiano por mantener en pie el convento, que es patrimonio de todos, y viven en una situación, bueno, pues absolutamente precaria. Precaria. Con lo que pasó con el convento del Cister, que era el penúltimo que quedó en el centro. Ya en el centro de los días antiguos no queda ninguno. El penúltimo era el del Cister y se la llevaron a un monasterio de La Rioja, creo que es Santo Domingo de la Calzada. Sí. Lo unifican conventos. Claro. ¿no? Las últimas que fueron en salir, que fueron las del convento de las Catalinas, en calle Andrés Pérez, al lado de Carretería, se fueron al convento de Antequera, ¿no? Entonces van unificando conventos, claro. Para centrar el tiro, porque sabía que esto iba a pasar, porque estamos hablando de muchos temas diversos y me encanta, exactamente, íbamos hablando, pero por centrar el tiro nos vamos a ir bastante atrás en el tiempo, como tú decías, unos 500 años. Nos vamos al año 1505 porque vamos a hablar de ese convento de Nuestra Señora de la Purísima Concepción, que realmente es el convento, como tú dices, de Santa Clara, que se conocía como Santa Clara. Y hay una curiosidad, y es que este convento tenía dentro de sí una casa nazarí. Una casa nazarí que no se tocó y que se volvió a descubrir, por decirlo así, ya en el siglo XIX, cuando volvió a abrir sus puertas con la Gloriosa, cuando se hizo esa ¿cómo llamarlo? Esa desamortización prácticamente, ¿no? Sí, del terreno, exactamente, esa revolución. Y se dieron cuenta de que existía una casa nazarí que tenía unos baños y unos acabados absolutamente brillantes. Efectivamente, porque es que esto tiene mucho que contar, pero el primer convento, este convento era un convento franciscano, de la Orden de San Francisco, pero femenino. El masculino estaba al otro lado de calle Carretería, entre la calle Carretería, lo que hoy es la calle Ullerías y el Río, que era el antiguo convento de San Francisco, el masculino. Este era lo que hoy más o menos el conservatorio María Cristina. El conservatorio. Eso era el masculino y este era el femenino de Santa Clara. Y fue fundado en 1505, 1504. Era el más antiguo de Málaga, de los que se fundaron en Málaga. En el centro de Málaga llegó a haber 10 conventos femeninos y 10 conventos masculinos. Entonces estamos hablando de 20 conventos, lo que es ahora mismo el centro. Luego había otros 5 conventos masculinos en las afueras, que está el de la Victoria, el convento de Santo Domingo. Estamos hablando de otros conventos que ya estaban más afuera, pero había 20 conventos entre masculino y femenino. Y el de Santa Clara era el más antiguo y el que tenía mayor número de monjas. Entonces, claro, estos conventos empezaban por unas casas que se donaban a la orden o se compraban para hacer este convento. Normalmente se donaban y luego se iban ampliando. Claro, se iban ampliando de forma irregular por otra serie de casas. Luego el convento iba ampliando sus límites. Y entonces, cuando en el siglo XIX se desamortizaron los conventos, las monjas intentaron convencer a los gobiernos municipales, pues haciendo unos informes, encargaron unos informes a los arquitectos, que en este caso creo que era Cirilo Salinas, no me acuerdo ahora mismo el arquitecto que encargó, pero era uno de estos arquitectos, Manuel Rivera Valentín. El arquitecto Manuel Rivera Valentín encargando para que se demostrara que esos conventos no estaban en mal estado y que no había por qué derribarlos abajo. Entonces, claro, gracias a estos informes sabemos un poquito cómo eran estos conventos por dentro, ¿no? Y entonces, claro, este convento tenía las casas más antiguas que había en Málaga, casas que eran de época musulmana. Entonces eran casas, no voy a decir como la Alhambra, pero eran casas de la época de la Alhambra. Y bien conservadas. ¿No? Y bien conservadas, que se habían conservado porque habían estado siempre dentro del convento. Y entonces, pues concretamente Manuel Rivera Valentín describe unos baños que había dentro de este convento. Dice, la sala de baños tenía los paramentos lisos, un zócalo con azulejos, una bellísima faja de estuco llena de tracería geométrica y de inscripciones cúficas, que estas son las inscripciones musulmanas, y un hermoso artesonado en forma de pirámide truncada, bordada de estrellas, en vivos colores, de un efecto sorprendente. Dice Manuel Rivera Valentín, que hizo este informe en 1868 o poco después, ¿no? Antes de que se reeditará este convento. Es una pena que todo esto no se haya conservado. Sí, ¿no? Una pena que no hay nada, ¿no? ¿Verdad? De esa Málaga nazarí, digamos, por el centro. De este convento se han conservado algunas cosas, se han conservado el artesonado, está actualmente... Está muy disperso, está muy repartido. Hay parte en el Museo de Málaga y otra parte por la iglesia, pero no nada que tú digas la referencia física de esto estuvo aquí. Sí, además también yo creo que hemos sido un poco dejados en el sentido de recuperar la huella, aunque sea con carteles. Sí. Sí que es cierto que la Concejalía de Cultura en la anterior legislatura sí que se hizo un esfuerzo por decir, bueno, pues aquí nació tal, aquí nació cual. Sí. Yo recuerdo placas en concreto al lugar donde vivió Luis de Unzuaga, de Unzaga, que hemos hablado de él, el militar malagueño que dio nombre a los Estados Unidos. Hay otra placa en la Escuela Normal de Maestras número 1, otra placa en la zona de... Pero en realidad toda esa parte de la
Málaga moderna, Casi un parche, sí. donde estuvo la cárcel, donde estuvo todo ese tipo de... se ha perdido. Ni siquiera a la entrada del pasaje de Chinitas, que hay un pórtico enorme que es la puerta de entrada, justo en la puerta de entrada, perfectamente conservada. Recuerdo yo que haya ninguna placa que marque que era el convento de la Agustina, si no recuerdo mal. Otros 10 conventos. Ese fue el primero que se amortizó en el año 36. Pero es que el pórtico de entrada es ese. Ese. O sea, la entrada del pasaje de Chinitas era la puerta de la entrada de la iglesia. Justo. O sea, el pasaje de Chinitas es la iglesia. Justo, entonces yo creo que en ese sentido sí que se tendría que hacer un esfuerzo, que además es que eso no cuesta nada. O sea, conocer la historia y decir, oye, mira, pues vamos a poner los hitos de dónde ocurrió cada cosa. Claro, efectivamente. De este convento, algunas de las cosas se intentaban llevar al museo que todavía no había nacido, que era el Museo de Bellas Artes. Allí se conserva su artesonado. Luego hay un púlpito de mármol rojo que está en la iglesia del Sagrario. Hay un San Luis Rey de Francia que está en la catedral. Las columnas del convento de Santa Clara están en los baños del Carmen. Eso me llama la atención. ¿Cómo es eso? O sea, claro, porque era un material que era un material muy bueno que se vendía a personas que lo podían comprar. Bueno. Las monjas, cuando el convento lo echaron abajo, ellas cogieron y salvaron todo lo que pudieron. Claro. Cuando eso fue en 1868. En 1888 ya inauguraron el nuevo convento de Capuchino, que es donde están ellas. Entonces, muchos de esas joyas que fueron salvando las recuperaron, porque le iban dejando en casas de familias amigas y donde podían dejarlo, porque las monjas no tenían... Entonces, porque te lo habían quitado todo. Casi a dónde ir. Con el dinero que le dieron después, porque claro, luego la indemnizaron, con el dinero que le dieron después por los terrenos y por todo esto, construyeron el convento que hay en Capuchino, y entonces muchos de las joyas se las pudieron y volvieron, pero otras no, otras se perdieron en el camino. Claro. Y hubo familias que no devolvieron lo que le habían dejado. Porque sobre todo si hubo saltos de herencia y saltos de generaciones, dirían, oye, mira, yo de ti no me acuerdo, que eso forma parte de mi familia, me ha llegado a mí en herencia y no tengo que dar esto o lo que sea. Entonces son cuatro restos. Este convento tenía 4.400 metros cuadrados. Que estamos hablando de que hoy en el centro de Málaga 4.400 metros cuadrados es una barbaridad. Eso hay que ponerse. Los conventos que había en el centro de Málaga sumaban entre los 10 30.000 metros cuadrados. Entonces hay que ponerse lo que eran 30.000 metros cuadrados en el centro de Málaga en 1868 para construir casas. Una Málaga que las calles eran calles muy estrechas, en las que había una gran falta de vivienda. Entonces, claro, luego las viviendas se hicieron para la alta burguesía. Sí, claro, porque todo aquello además se rompió con la construcción de Calle Larios, que llegaría unos años después. Pero claro, esto para cualquier tipo de constructor o para cualquier tipo de especulador o para cualquier tipo de oportunista, es que son grandes golosinas. Entonces había ahí unas presiones. Los conventos de los 10 desaparecieron todos menos 2. Desaparecieron todos, menos el de las Catalinas, que estaba en calle Carretería, porque los propietarios del terreno alegaron su propiedad sobre ese terreno y no pudieron expropiarlo, porque era un convento que había donado una familia a las monjas. Entonces los propietarios de eso no permitieron que se lo expropiaran. Y luego el de calle Cister, que al final le devolvieron una parte del terreno, pero era más chico. El convento de Cister que nosotros hemos conocido era bastante más pequeño que el original. Son los dos que se conservaron de los 10. El resto o desaparecieron o se fueron a la afuera, a la Tabal, a otros lugares, ¿no? Sí. Fernando, bueno, Ana ya lo sabe, pero mi pedrada está siempre en el callejero, con el hecho de lo que da nombre a las calles o imaginarme cómo era todo eso. Así que te voy a poner en el brete de que pongamos ese ejercicio, de que sabíamos que la entrada de ese convento está en la Plaza del Siglo. Pero si tuviésemos eso que dibujarlo, que estar allí enfrente de lo que era el convento, ¿cómo lo dibujamos? O sea, ¿cómo era esa entrada o dónde estaba esa entrada? ¿Qué calles, digamos, recogía de lo que hoy conocemos? Si puede hacer un dibujo, ¿no? Tampoco... Hay un par de no de fotografías, porque entonces no había fotografías. Bueno, sí había, pero no conservamos ninguna fotografía de 1868 de este convento, pero sí hay algunos grabados, un par de grabados que nos muestran cuál era su compás, que estaba, como tú dices, en la Plaza del Siglo, donde había que ponerse donde ahora mismo está el Museo del Videojuego, a un lado la entrada de Duque de la Victoria, a otro lado la entrada de Molinarario, y al fondo la catedral, porque efectivamente se ve la torre de la catedral. Este convento tenía una torre alta, con celosías, porque las monjas no eran monjas de clausura y no se las podía ver, y dicen que de esa torre se veía el mar. Y entonces teníamos a un lado, claro, cuando se desamortizó el convento, apareció la calle Molinarario, que se amplió muchísimo más su anchura, la calle Duque de la Victoria, que era completamente nueva,
La calle San Agustín, que si observamos todo, la calle San Agustín, el segundo tramo es mucho más ancho. El tramo de la calle San Agustín, donde está el Museo Picasso, o hasta aquí San Agustín, es más estrecho, pero luego se ensancha. ¿Por qué? Porque a un lado estaba el convento de la Encarnación, que era lo que ahora mismo es la calle Echegaray, ¿no? Y luego estaba este convento, y por eso se amplió la calle San Agustín casi al doble. Se amplió la calle San Agustín al doble. Y luego también este convento llegaba hasta incluso la calle Correo Viejo, que si observamos el primer tramo de la calle Correo Viejo es mucho más ancho que el segundo tramo. Así es. Pues ese primer tramo son de metros ganados por los conventos. Por esos conventos, ¿no? 4.400 metros cuadrados, que son muchos conventos. En la parcela se edificaron 14 viviendas, que la hizo, ahora mismo no me acuerdo qué arquitecto, pero no me acuerdo ahora mismo el arquitecto, pero creo que era... Arquitecto conocido de la época. De la Málaga del siglo XIX. La primera parcela es actualmente el Hospital Gálvez, claro, ¿no? Que fue la primera parcela de todas ellas. La calle Duque de la Victoria, perdón, es lo que es la urgencia de Gálvez, o esa no es calle Duque de la Victoria. Calle Duque de la Victoria es la que es la urgencia de Gálvez. Efectivamente. Vale. Es la que conecta la Plaza del Siglo con... Exactamente, esa es, ¿no? Vale. Con calle San Agustín. Efectivamente, Jerónimo Cuervo. Jerónimo Cuervo, claro. Es que, como son varios, nunca me atrevo a ir a Rivera no sabes si el Cuervo, cuál era de ellos, pero era Jerónimo Cuervo. 14 parcelas. Las casas burguesas que conocemos todas, que son de 1870 y tantos, todas esas casas burguesas, casas de techos de 4 metros, de pisos de 200 metros. La orientación perfecta, suelo de hidráulico. Pero claro, eran casas para la burguesía. Se fueron comprando y son... Saneamiento. Aunque bueno, las primeras casas que lo tuvieron, como quien dice, y el agua caliente y corriente fueron las casas de calle Lario. Efectivamente. Pero eran casas modernas con todos los avances que había precisamente en aquella época. Sí. Este convento hubiera sido una maravilla haberlo conocido. Tenemos un cuadro de Bernardo Fernández que tengo aquí apuntado, se llama Antes de la corrida, cuadro de 1877, que son estos cuadros de la Málaga, de la pintura realista, histórica, en la cual la malagueña fue tan importante, donde se ve precisamente a unos toreros preparándose para una corrida de toros en uno de los claustros del convento, de este convento de Santa Clara. Son de los pocos testimonios gráficos que hemos conservado. Pero es que como este era el más grande y el más antiguo. Pero ya digo que había otro, bueno, el más grande, el que tenía más monjas, el más grande tenía casi 10.000 metros cuadrados el que había en la Plaza de la Merced, las casas de campo, que era el convento de la Paz. Ese fue el primero que se desamortizó junto con el de la Agustina en la Plaza de la Constitución, en 1836. Y luego fueron cayendo otros más, el de las Carmelitas, en la calle Sánchez Pastor, pero que llegaba casi a calle Granada. Luego estaba el del Ángel, que era también, por eso está la calle Ángel todavía, que es una boca calle de calle Granada. Estaba el convento del Ángel, estaba el de Santa Clara, luego estaba el de las Bernardas, y estaba el de la Encarnación. O sea, que es que había muchos más. Muchísimos. ¿No? Muchísimos más. Sí. Es una auténtica maravilla, de verdad. A mí me cuesta imaginarlo, ¿no? En el mapa actual del centro de Málaga, pero de luego eso ocupaba pues casi la totalidad del centro realmente, porque donde, tú lo has dicho antes, donde acababa uno empezaba otro, y es claro, donde, bueno, y luego las parroquias, calles, San Juan, Santiago, la Encarnación y los mártires. A seguir... Es que Málaga estaba tapizada literalmente por conventos, claro, lógicamente la huella de los Reyes Católicos. Absolutamente. Efectivamente. El convento, estoy pensando, por ejemplo, el convento del Ángel. El convento del Ángel dio también a la calle Luis de Velázquez, que está paralela a calle Granada, pues esa calle nació con el convento del Ángel. Luego el pasaje de Chinitas nació con el convento de la Agustina. La calle Sánchez Pastor nació con el convento que entonces no existía, era un callejón sin salida que se llamaba el Callejón de las Carmelitas. Pues esa calle Sánchez Pastor nació cuando se derriba el convento de las Carmelitas y otras muchas calles que ahora mismo se me olvidan, pero también otro convento que había, que era el convento de la Encarnación, que estaba en la calle Beatas, pues la calle como en la calle Ramón Franquelo, y la siguiente, la paralela, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, Ramón Franquelo y Marqués de Guadiaro. Esas calles nacieron con el convento de la Encarnación. Todas son calles nuevas que surgen en el siglo XIX y que son todas de viviendas burguesas. Sí. Y además, curiosamente, muchos alcaldes de Málaga compraron parcelas en estas casas, como es el caso de Pedro Alonso García, que hizo en los Carmelitas, compró una casa. Liborio García la compró en el convento del Ángel, y
Miguel Dávila, creo que es Dávila Bertololi, que era médico, que fue el primer médico que tuvo el Hospital Civil, fue el que le hizo en la casa el convento de la Encarnación, que actualmente es el famoso bar de copas del Liceo. Sí, esa casa que estaba, eso era el convento de la Encarnación, y allí lo compró Dávila Bertololi, que fue otro alcalde de esta época, ¿no? Entonces, claro, ellos les tocó esta época, estas parcelas salían a precios muy buenos, ellos tenían posibilidades, buen dinero, tenían también una información privilegiada y construían casas allí, pero casas, vamos, espectaculares. Todos hemos estado en el liceo que además, y hemos visto cómo es la se casa. Conservan, sí, efectivamente. ¿Cómo sería eso en su época de esplendor esa casa? Por ir poniendo el cierre, simplemente eso, no nos quedan vestigios para ver o imaginar cómo eran esos conventos, pero sí que podemos saber, como tú dices, que cuando veamos esas casas señoriales, esas casas para gente acomodada, ya tenemos una pista de que es que eso entonces era el lugar donde había conventos. O sea que a mí es que me gusta imaginarlo en definitiva, cuando vas por el centro, pensar en lo que había allí antes. Y eso me parece lo que pasa es que tiendes a pensar, a mí al menos me sucede, paseas por el centro de manera tan natural que piensas que las comunicaciones entre las calles siempre han estado ahí. Y cuando realmente te paras a pensar lo que tuvo que ser, además en un muy corto espacio de tiempo, porque estamos hablando en apenas 40, 50 años se hizo todo. Menos. O sea, nos quejamos con la hora del metro. Sí. Pero sí, yo me he dicho 40, 50 por exagerar, pero yo te diría 10 años. Sí, o sea, es que fue Calle Lario, fue el arranque del parque, fue la ruptura de todo el centro de Málaga. Si incluimos la Calle Lario, más. Pero yo diría 20, 30. Lo de los conventos fue en 10 años. Pero fue la Calle Lario, darle la vuelta a una pastilla de terreno, que eso, que ¿cuánto puede ocupar esa parte del centro de Málaga? Nada. Sí, totalmente. Entonces, me encanta imaginarlo. Totalmente. Yo no tengo tu pedrada con las calles, mis pedradas van por otro lado, más de anécdotas así de... Pero es fascinante. Sí, no sé por qué, pero lo de las calles es lo que me gusta mucho. Cada vez ¿Tú sabes lo que me pasa a mí? Que yo soy muy mala para los nombres, ¿no? Para acordarme de los nombres de las calles. Pues no sé. Es un desastre. Pues te has acordado estupendamente. De Marqués de Guadiaro te ha venido a ti. Sí, pero porque hace relativamente poco pasé por ahí y dije, es verdad que esta es la calle de la que yo he escrito de Carlos Lario, el Marqués de Guadiaro. La tenía más o menos ubicada, pero bueno, yo estoy siempre metida en Google Maps porque si no es que me voy perdiendo por los sitios. Pero las principales me las sé, pero las otras me cuesta un poco. Pues estas casas son maravillosas y la han conocido nuestro abuelo. Estos pisos que se alquilaban entonces de renta antigua por 2 duras eran inmensos. Eran pisos inmensos porque se hicieron en terrenos muy grandes de los conventos. Claro, una maravilla. Pues bueno, yo no sé por qué, pero cada vez que veo alguna calle que tiene un nombre propio, me da por mirar en Google quién fue esa persona y pues no sé por danos qué. También ideas para el podcast. Oye, pues sí, que ahí vamos a buscar, ahí vamos a recabar información. Vamos a rascar. Que vendrá bien, totalmente. Pues Fernando, mil gracias, de verdad. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un rato espectacular, es que... De las cosas de Málaga antigua que tanto nos gustan a nosotros. Sí, además de nos entretiene. Mil gracias, pues muchas gracias por venir. Ana, nos quedamos citados. No sabía yo eso lo de Google Maps, oye. Esa dificultad de que yo venías. siempre, sí. No es... Pero bueno. No, hay que saber combatirlo, ya está. Es aquí todos tenemos que decir nuestros defectos. Bueno, pues el mío es la orientación espaciotemporal. Bueno, pero conoces la historia que también es importante. Sí, bueno, eso me salva. Exactamente, y con eso nos vamos a quedar para tirar más semanas contando historias de Málaga. Pues Ana, mil gracias. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.